dejando atrás el miedo y el dolor, confiando en tu mirada, dejando arder mi llama por ti. Como te deseo, como te deseo, como te deseo. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 5 y versículo 21. Amén. Aleluya. Este es un mensaje para todos los luchadores acá. ¿Cuántos son luchadores acá? ¿Cuántos son vencidos acá? Pregunto. ¿Cuántos son vencedores? Amén. Aleluya. Esta palabra dice: no te rindas. Amén. Aleluya. Vamos a Marcos capítulo 5 versículo 21. Y vamos a seguir la lectura. Vamos a estar atentos. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Era un principal de la sinagoga. Y le rogaban mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, poder salió de él, amén. Dice, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa el principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Diga conmigo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos tu presencia en este lugar y que nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Amén. Acá vemos una historia de Jesús. Jesús era una persona activa, amén. Diga usted: Jesús era una persona activa. Amén. ¿Y qué significa? Que si yo soy cristiano, ¿qué es cristiano? Cristiano significa pequeño Cristo, pequeños Cristo. Si nosotros somos pequeños Cristos. O también cristiano significa seguidores de Cristo. Si somos pequeños Cristos o seguidores de Cristo, significa que hacemos lo que Él hace. Amén. Y si no lo estamos haciendo, debemos hacerlo. Amén. Esta es la noche de poder aprender de que Jesús
nos encomendó en esta tierra, nos dio la vida, nos hizo nacer para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Amén. Y Jesús predicaba. Jesús andaba tanto en la sinagoga como en las calles, predicando, anunciando el reino, hablando a las personas de todas las cosas que Él tenía, de lo que Dios decía, y oraba, sanaba. Jesús era una persona activa y Dios quiere que vos seas una persona activa, amén, que yo sea una persona activemos en su reino, amén. Dice, y vemos acá una historia, vemos dos personas acá. Por un lado tenemos a un principal de la sinagoga, un judío, y por otro lado tenemos a una mujer que perdía flujo de sangre. Los dos eran necesitados. Dos personas necesitadas, ¿sí? Por un lado, la mujer perdía sangre, tenía pérdidas de flujos de sangre. Y esta mujer, ¿qué hizo? Dice que tocó, dice que Jesús, porque ustedes ven acá en el pasaje que en un momento Jesús dice, ¿quién me tocó? Y a Jesús le estaba tocando todo el mundo, ¿sí? Le estaban apretando, imagínense, por eso sus discípulos le dicen, Jesús, todo el mundo te está tocando y vos preguntás quién me tocó. O sea, es absurdo lo que estás preguntando. Hay una cantidad de gente acá, Jesús. Pero Jesús le dijo, no, yo siento que alguien me tocó porque poder salió de mí, amén. Digan, poder de Dios. ¿Saben qué, hermano? Por eso es tan importante. Acá todos podemos estar en la iglesia recibiendo o intentando recibir o presenciando, pero solamente aquellos que tienen como el corazón de esta mujer con fe que se acercó a Jesús, dice que poder salió de Jesús y obró con sanidad en su vida, amén. Por eso yo te animo en esta noche desde ya, que de tu vida, en tu vida haya fe, en tu vida haya querer, haya creer también, amén, para recibir el milagro. Porque quizás vos estás viendo, ¿por qué este recibe? Porque esa persona tuvo fe y se tomó del manto de Jesús, amén. Y dijo, si tan solo hoy en esta noche yo creo, algo va a pasar en mi vida. ¿Y saben qué? Pasa algo, porque tan solo creyó, tan solo tocó su presencia. Por eso en esta noche, a todos los que estamos viviendo esos tiempos, esos momentos, hermano, tómese más y más de la presencia de Dios, porque sobre ellos desciende poder, sobre ustedes desciende poder, amén. Pero vemos, por un lado la mujer, pero vamos a enfocarnos más en este hombre. Jairo era un principal de la sinagoga. Ustedes saben que los judíos en esa época y hasta el día de hoy no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces, imagínense, este hombre, para llegar a Jesús, fue un hombre que tomó muchos riesgos, ¿sí? Fue un hombre que arriesgó todo por acercarse a Jesús. Él no era cualquier persona, él no era uno más de la multitud. Él era un judío, primeramente, y el judío no aceptaba a Jesús, no lo reconocía como un salvador, mucho menos como el Mesías. Y segundo, no solamente que era judío, sino que también era un principal de los judíos. Miren el lugar que está teniendo esta persona, el compromiso que está teniendo, y todas las cosas que está poniendo en riesgo al acercarse a la persona de Jesús. Amén. Piensa en esta palabra, tomar riesgos, ¿sí? Tenemos que tomar riesgos. Muchas veces hay que tomar riesgos para recibir la bendición de Dios. Este hombre principal de la sinagoga estaba desesperado. ¿Por qué? Tenía una hija que se estaba muriendo. Y cuando uno tiene una necesidad y ya probó todas las cosas y intentó tanto, ¿no? Y no le queda otra, que sabe que la única alternativa quizás es hacer algo que nunca lo haría bajo ninguna condición, no lo haría jamás. Bueno, este hombre dijo, lo último que me queda es ir a Jesús. No tengo otro remedio que ir a Jesús, porque escucho que Jesús está sanando, escucho que Jesús está haciendo milagros. Pero se ponía a pensar, pero soy judío, y no solamente judío, sino que también soy una persona destacada dentro de los judíos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a rechazar? ¿Me van a expulsar
de la sinagoga, tantas cosas decía, ¿no? Pero él tenía que jugarse. Diga conmigo, me tengo que jugar. Me tengo que jugar, diga otra vez. Amén. Aleluya. Y bueno, este hombre, como muchos hoy, quizás están desesperados. Podemos estar desesperados. Hay una situación en tu vida, decir, Señor, todo probé, todo hice, me queda una cosa solamente, esperar un milagro. Amén. Hoy yo te digo, hermano y hermana, si estás necesitando un milagro, hoy Dios va a hacer en tu vida ese milagro. Amén, pero cree, decir, un milagro quiero para mi vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. No te rindas, solo cree. Aleluya. Amén. Dice, Jairo tuvo que pasar por 3 obstáculos. Y ahora vamos a ver cuáles son los obstáculos para llegar a su milagro. Amén. El primer obstáculo que pasó fue la religión, su religión. ¿Qué le dije que era Jairo? Era judío. El primer obstáculo era, él era judío. Y los judíos no creían en Jesús, no lo recibían a él. Imagínense su posición, su forma, él estaba ahí, no. Ese era el primer obstáculo. Y vamos a ver qué dice en Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. De esto él estaba corriendo riesgo, de que a él lo expulsaran de la sinagoga. Lo expulsaran de la sinagoga y él decía, si yo me acerco a Jesús y me ven acercándome a Jesús, lo primero que pasa es esto, ¿no? Pero él quería un milagro. Él quería un milagro en su vida. Y el primer obstáculo que muchas veces se presenta, hermanos, es la religión. La religión en nuestras vidas. Este era judío, este hombre, ¿sí? Pero muchos tenemos en la iglesia, estamos viviendo una religión, no estamos siendo... Estamos con las historias de allá de antes. No queremos la manifestación del Espíritu Santo porque decimos esto de caerse, esto de reírse es no sé, es del diablo. Pero estamos prendidos a una religión, a una estructura que sabes que, hermano, te está matando. A una estructura que te está estancando. Pero ¿saben qué? Dios hoy quiere hacerte libre de esa religión. Porque la religión evangélica no te salva, no te sana. La religión evangélica, hermano, no te hace una persona próspera. Jesús te hace próspero, amén. Jesús te sana, Jesús te da la libertad, aleluya. Amén. El Espíritu Santo te da la libertad, amén. Por eso, el primer obstáculo que tuvo que atravesar este hombre fue la religión. Por eso hoy, hermano, yo te animo que comiences a pedirle más de la presencia del Espíritu Santo, porque Dios tiene que quebrantar, tiene que romperte todo, hermanos. ¿Por qué? De esa manera solo Él va a estar, porque es necesario que yo muera, es necesario que mueras para que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida, amén. Entonces la religión no te salva, no te salva que vos vengas a la iglesia, no te salva que vos le sirvas a Dios en algo. Lo que te salva es Jesús. Es tener un encuentro con Él, es dejarse transformar por Él, amén. Entonces, muchas veces tenemos el primer obstáculo, la religión, y tenemos que lidiar con esa religión. ¿Y qué pasa? La religión también muchas veces está en la familia. Por eso yo te animo, muchos por ahí pueden venir solos a la iglesia y tener en la casa a sus padres que son católicos, a su marido que es católico o que es de una religión o que es hasta quizás de una iglesia cristiana, evangélica, religiosa. ¿Y saben qué? Ahí están y uno se va a la casa y uno se va ahí y se siente oprimido por esa religión. Y muchas veces, ¿qué hace? Vive o se deja influenciar por la religión. Pero yo te digo hoy, rompe y cruza esa barrera de la religión. Habla de Jesús, habla de la libertad, habla de lo que Él hizo en tu vida, hermano. Habla de lo que Él está haciendo en tu vida, habla de lo que está pasando, porque Dios quiere hacerte libre de esa religión, de esa estructura, para que veas un milagro, para que veas el milagro que estás esperando. Amén. Por eso, la religión te mata, hermano, la religión te frustra. Nos sentimos frustrados muchas veces, porque por un lado está lo que siempre nos enseñaron y nos inculcaron, que en realidad
Si la religión nosotros la cumpliéramos como dice y la viviéramos, sería diferente, pero muchas veces nos encasillamos y no la entendemos y nos estructuramos y eso nos termina matando porque no tiene vida, pero Jesús tiene vida, amén. Y nos sentimos frustrados, pero Él puede librarnos, amén. Eso es lo primero, la religión. Y este es un obstáculo que uno tiene que atravesar, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios te pide algo, ¿cómo poder vencer este primer obstáculo? Cuando Él te pide algo, muchas veces por ahí te puede decir algo que por tu lógica o por tu estructura, no, esto no. Y de repente Dios te dice, tenés que danzar y uno siente danzar, pero le da vergüenza. No, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si yo me pongo a danzar o si yo me pongo a matar, me mato de risa? ¿Qué van a decir? ¿Y qué hago? Apago lo que Dios está poniendo en mí. Hermano, un día se tiene que romper eso. Diga, un día se tiene que romper eso en mí. Amén. ¿Saben cómo se va a romper? Cuando te animes lo que Dios te está pidiendo. Amén. Cuando te animes. Como dice el pastor, por ahí uno es un compromiso para uno. No es fácil estar acá arriba y decir, a ver, vengan los enfermos y de repente viene un enfermo y todos están mirando. Qué compromiso para el que llama. Y dice, y todos están mirando a ver si se sana o no se sana y a ver si se sana o no, a ver cuál es la cara del pastor, cuál es la cara del que está ahí arriba. Es un compromiso. Y muchas veces uno acá arriba no sabe ni lo que va a pasar y es más, nunca sabe lo que va a pasar. Pero ¿saben qué? Uno se arriesga a eso. Amén. Lo mismo cuando uno sale afuera y ve a alguien que está ahí rengueando, algún ciego, alguien por ahí y uno dice, pasa de largo nomás. ¿Y qué pasa? Esa es la religión. ¿Usted sabe la historia del samaritano? La historia del samaritano, del buen samaritano, ¿cuál era? Había un hombre que le habían asaltado, le habían golpeado, y ese hombre estaba tendido ahí en la calle, tirado. Y pasó un cristiano evangélico por al lado, le miró y siguió de largo. Y pasaron así otros hombres, y pasaron de largo. Hasta que llegó un hombre, que era un samaritano, un hombre que en aquella época los samaritanos eran tomados de menos, como eran una mezcla entre judíos y griegos, diríamos. Entonces eran como mestizos, entonces eran discriminados. Pero dice que este hombre vio, se compadeció, puso aceite, sanó a esa persona, lo levantó. Y no solamente hizo, sino que también dijo a un hombre que lo cuidara, que él le iba a pagar para que lo cuide. Lo llevó a un establo, a un hogar, lo llevó ahí y le dijo, te doy este dinero para que lo cuides, para que les dé de comer. Eso hizo un buen samaritano. Y eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Ese fue un ejemplo de Jesús. Muchas veces somos como esos. La religión, ¿qué hace? La religión te hace ver la necesidad, pero te hace pasar de largo. La religión te hace tener temor, te hace tener vergüenza y te hace decir, no, yo más vale por no perder mi reputación me quedo acá. Y ¿saben qué? Cuando te quedaste, estancaste, morís. Y te podrís, hermanos, de última largás olor feo. ¿Y saben qué? Cuando uno larga olor feo ya no comienza a servir y no comienza a ser útil. Pero Dios quiere hoy que rompas la religión, que cuando ves necesidad, recurras a Dios y tomes el riesgo de decir, te declaro sano, te declaro sana, amén. Te hablo de Jesús y Jesús te va a sanar, Jesús te va a libertar, amén. Yo te animo a que desde hoy comiences a romper la religión que te han enseñado, hermano, y comiences a actuar en él, amén. El segundo obstáculo que podemos estar pasando es la tradición. Este hombre también tenía enseñanzas, muchas enseñanzas, como podemos tener acá, es algo parecido, ¿no? También a las costumbres. Y no, acá a la iglesia vos tenés que ir y solamente aplaudir cuando, aplaudir cuando, se grita mucho o cuando hay una alabanza y listo. Pero si Dios te dice aplaudir, o saltá y danzá y revolcate y si Dios te dice eso, no, pero la tradición a mí me enseñó que en la iglesia hay que tener respeto, que en la iglesia hay que estar serio y tenemos un montón de cosas en la cabeza, pero Dios hoy quiere que rompas, amén, porque si vos querés un milagro en tu vida, amén, tenés que romper la tradición. Este hombre también
¿saben qué? ¿Cómo comienza este pasaje? Miren, en Marcos 5, 21 dice así, pasando otra vez, no, el 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Saben qué enseñaba la tradición? La tradición enseñaba solamente esto. Por eso uno tiene que tener la luz del Espíritu Santo. La tradición enseñaba de los judíos que no se podían postrar ante nadie, solamente ante Dios. Amén. Y estaba bien, esto estaba bien, que solamente los judíos se postren delante de Dios. Pero este hombre, al tomar ese riesgo, se le hizo la luz en su mente y en su espíritu de que Jesús era Dios y por eso se postró. Amén. La tradición que hace que yo también no pueda llegar a mi milagro. Amén. Pero Dios hoy quiere que puedas obtener tu milagro y reconozcas a Dios, a Jesús como tu Señor. Amén. Tercero, la posición es el tercer obstáculo. Este hombre era un principal, como habíamos dicho. Su posición era de lo más alto de rango en la sinagoga. Él era uno de ellos. Imagínense, todavía, si fuera un judío común, bueno, pero si él era un principal, ¿cómo podía? No cabía en su cabeza, pero él quería desesperadamente su milagro, hermano. Y tenemos que despojarnos muchas veces de la posición en la que estamos. Y vamos a Juan 12:42. Dice así, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué pasaba? Hay una diferencia entre creer en Jesús y confesarlo. Este hombre despojarse de su posición no porque él creía que él era Mesías, sino porque él confesaba que era Mesías. Amén. Nosotros podemos creer, pero nadie sabe que yo creo en Jesús. Nadie sabe si yo creo, pero eso está en mí. El confesar, el hablar y el hacer demuestra que yo creo en Jesús. Amén. Por eso es necesario, este hombre, ¿qué hizo? ¿Por qué le doy este pasaje? Dice que muchos en esa época de los judíos comenzaban a creer que él era el Mesías, pero se callaban la boca. No, yo no voy a hablar porque si hablo, me expulsan de la sinagoga. Si yo hablo, pierdo mi puesto, pierdo mi posición, pueden matarme. Pero este hombre no solo que creyó, sino que lo confesó. Amén. Creyó que él era el Mesías. Amén. ¿Y saben qué? Acá dice, en otro pasaje, la Biblia, no anoté justamente, pero decía algo, que muchos creían pero no lo confesaban porque por la vanagloria, dice, porque para guardar la vanagloria y tenemos un límite entre la vanagloria y la gloria de Dios. O guardamos y no nos guardamos para nosotros mismos, o creemos en Jesús y no lo confesamos, es vanagloria. Amén. Pero cuando nosotros confesamos es darle la gloria a Dios. Y cuando yo le doy la gloria a Dios, los milagros suceden también. Amén. La gloria de Dios se desata en las vidas de las personas. Amén. Y vemos esto, que esta persona no solamente se despojó de su posición, decía, ya está. Yo como principal de la sinagoga, yo vengo, me postro ante Jesús y ya no me interesa nada porque yo quiero mi milagro. Por eso yo en esta noche yo te digo algo, que no te interese que digan de vos, que no te interese que si vos sos tal persona, si vos tenés que venir a la presencia de Dios y tirarte y llorar y gritar por su milagro, hacelo, hermano, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. En esta noche Él quiere hacer un milagro en tu vida. Aleluya. Solamente cree en Él. Aleluya. Cree en Él. Yo te digo, hermano, cree en su milagro. Y dice también, dice, la pregunta es, ¿cuál es la posición de la que debes despojarte? ¿Sí? Por ahí uno dice, bueno, yo me voy a mi casa y por ahí, bueno, yo siempre fui el hijo mimado y la hija mimada y si yo le hablo de Jesús y le digo que Jesús es el Señor de
mi madre no me van a querer como antes, o no me van a dar las cosas que me daban, porque ahora soy evangélico y creo en el poder de Dios, más vale me voy a callar. O de repente no me animo, le veo a alguien que está enfermo, un pariente, y me da vergüenza y digo, no voy a decir nada. Y sabes qué, hermano, estás impidiendo un milagro. Estás impidiendo un milagro, pero Dios quiere usarte. Llegó la época donde nosotros tenemos que romper con la religión, romper con la estructura, con la tradición, hermano, y comenzar a dar la gloria de Dios a través de hechos, a través de confesarle a Él. Amén. Muchas veces que amamos más la vanagloria de esta vida, sí, amamos el que van a decir de nosotros que darle la gloria de Dios. Amamos más eso que lo que dice Dios de nosotros. ¿A cuánto le interesa lo que Dios dice de ustedes? A ver, ¿a cuántos realmente le interesa eso? Y yo le pregunto, hermano, si a vos te interesa lo que Dios dice de vos, ¿por qué muchas veces no te animás a hablarle a un compañero de trabajo? ¿Por qué no te animás a enfrentarte por ahí a un padre, a una madre que quizás vos decís, me van a desheredar, no me van a tener como hijo? Si a vos te importa lo que Dios dice de vos, yo te animo que a tu compañero, que a tu amigo, que a esa persona que vos querés y vos decís no me va a hacer a un lado, que a esas personas te enfrentes, amén. No que te enfrentes a pelear con esa persona ni a discutir, pero que sí le hables de Dios, del milagro que esa persona necesita. Es necesario que comencemos a confesar lo que Él hace, amén. A confesar lo que Él hace para ver la gloria de Dios. Tercero, miren, acá dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto pasa, esto impide el milagro. También hay personas que, yo sé, bueno, Dios le está usando a muchos, no solamente acá en la iglesia, sino afuera, en sus trabajos. Pero yo le digo, nunca se avergüencen de Dios. Así como, bueno, estábamos en la convención allá en la iglesia de Ledesma, veíamos un video de una intendente de México. Esta intendente era de la, no sé cómo se dice, si ciudad o localidad, de Monterrey, de México. Y esta mujer recibió a Jesús en su corazón y públicamente dijo, yo entrego a esta localidad a las manos de Dios. Públicamente entrego a este lugar a Dios y lo consagro a Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Porque imagínense, encima México es una ciudad, es un país totalmente idólatra. Amén. Y a causa de la idolatría es un país muy pobre. Es muy pobre México. Uno dice allá Cancún, pero Cancún es como una ciudad turística. Solamente por eso y solamente son las playas. Pero uno se va a la ciudad y es una pobreza. ¿Por qué? Porque está reinando la idolatría. Pero una mujer valiente, diga una persona que se animó a dar la gloria de Dios. Y el cambio va a comenzar en esa ciudad. Amén. Por eso, hermano, ¿dónde estás? Nunca te avergüences. Y el púlpito que Dios te da, porque uno dice el púlpito es acá, no, el púlpito es tu trabajo. El púlpito es donde vos actuás, donde vos trabajás, donde estudiás, ese es tu púlpito. Ahí tenés que demostrar la gloria de Dios. Ahí tenés que confesar a Dios. Tu púlpito es la calle cuando estás en la calle. Tu púlpito es tu caminar, hermano. Ahí confesá a Dios, porque cuando confieses a Dios, el milagro se desata. Amén. Es así de simple. Cuando vos estás en un lugar, el milagro se desata. Pero mientras vos guardás tu reputación y decís, no, yo firmé esto, yo no puedo hablar de Dios. O hasta cierto punto puedo decir, si Dios quiere. Y con eso creemos que si en todo lo que hablamos dijimos si un Dios quiere, porque cualquier mundano dice si Dios quiere, cualquier mundano hasta dice Dios te bendiga. Como decía Menem, me acuerdo antes, él terminaba mucho su discurso, decía Dios le bendiga, y él no era un creyente, diríamos, pero él decía eso, y creemos que hablamos de Dios y decimos si Dios quiere nomás, en algo, por ejemplo, o Dios te bendiga. ¿Saben qué, hermano? Hablar públicamente de lo que Él hizo, de lo que hace hoy. Eso tenemos que hablarle a las personas, amén. Porque tenemos un Jesús que sana, que salva, que da libertad, que quiere sanar, amén. Y que te quiere usar a vos. Decís, me quiere usar a mí. Me quiere usar a mí. Jesús me quiere usar a mí. Decís, Jesús me quiere usar a mí. Aleluya. Amén.
tenemos que despojarnos de nuestra posición. Por eso yo te animo que rompas los protocolos que hasta hoy estuviste, donde estuviste, no importa. A Dios tenemos que manifestarlo, amén, donde sea. Yo te animo a romper el obstáculo de la posición, como rompió este hombre, rompió ese obstáculo, pero vio su milagro, amén. Nosotros tenemos que amar la gloria de Dios. Luego tenemos el obstáculo del temor. Este hombre tenía temor, obviamente. ¿Qué van a decir? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué le agarró un gran temor? Porque dice que cuando Jesús sucedió algo, que cuando le pidió, maestro, mi hija se está muriendo, tiene 12 años y se está muriendo. Dice que cuando le estaba diciendo eso, vino una persona y le dijo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Ya murió, ya no hay más esperanza. Y este hombre agarró un gran temor, ¿no? Y eso es lo que puede pasarnos a nosotros. Cuando queremos cruzar la barrera de lo natural a lo sobrenatural, de lo normal a lo anormal, diríamos, ¿qué viene a nuestra vida? Temores. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Y vemos que el pronóstico parece que empeora. Pero yo te digo, en ese momento no te rindas, amén. En ese momento no te rindas, hermano. En ese momento lucha, porque tu milagro está, amén. El milagro viene a tu vida, no te rindas. ¿Y saben qué? Este hombre escuchó esa declaración y le agarró un gran temor. Pero ¿quién estaba ahí? Estaba la voz del maestro que le dijo, no tengas temor, porque acá vamos a ver lo que dice Marcos 5. Pero Jesús luego oyó lo que se decía, lo que le habían dicho a él, ¿no? Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Por eso, cuando vos estás por pasar un obstáculo, cuando vos estás por declarar la gloria de Dios a alguien, el enemigo te va a querer venir a decir al oído, mirá, no haga esto porque vas a quedar en ridículo, porque no va a pasar nada. De balde vas a hacer, es más, se van a burlar de vos o te van a echar. ¿Sabes qué? En ese momento, te quiero decir, hermanos, como la palabra de Jesús dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Amén. No te rindas, no temas, solamente cree. Porque Él es el que hace el milagro. Amén. ¿Y qué pasó? Mientras Él le habían dicho esto, Él fue caminando con Jesús y cuando llegaba ahí donde estaba Jesús, donde estaba la niña que había muerto, llegó a su casa Jairo con Jesús. ¿Y qué veía? Todo un episodio de tristeza, ¿sí? Estaba todos llorando y en esa época se contrataban los llorones, decía, esas mujeres que lloraban cuando había un luto o un muerto, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice que era costumbre de esa época contratar a mujeres y personas que lloraban. Entonces llegó y llorando, imagínense, llega a ese lugar, ya la niña ya estaba, ya habían contratado el servicio fúnebre. Imagínense ese episodio, ¿no? Llorando, los llorones, las lloronas, todo un espíritu de desánimo. Y ahí viene Jairo, con mucho temor, mucha angustia a la vez, pero luchando, porque él aún tenía la esperanza, amén. Por eso yo te digo, hermano, que la esperanza no decaiga en tu vida, hermano. Que la esperanza no decaiga, porque solamente tenés que creer, aleluya. Yo quiero decirte, hermano, que no te rindas. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué el nombre de esta palabra? Porque Jesús hoy te dice que no te rindas. En otra versión dice, no te rindas, solamente cree. Por eso, hermano, yo te animo a que no te rindas, cual sea tu situación. Y la situación se puede presentar fatal como esta. Ya había muerto, como que tu sueño, como que tu propósito, como que ese milagro está muerto. Pero yo te digo, Jesús tiene el poder de hacer revivir eso, amén. Aleluya. Entonces, ¿qué vemos acá? Él viene, esa situación estaba pasando, pero de repente, ¿qué sucede? Él creyó y el milagro sucedió. Dice que Jesús le dijo, Talita Kumi, que significa levántate, ¿sí? Niña, levántate. Dice que la niña se levantó y vivió. Amén. Por eso yo te digo, hermano, para lo que sea, cree en Jesús. Y bueno, esta mañana, mientras hablaba Seba, él dio un ejemplo de algo. Sé que
habían en un pozo dice que había un pozo y habían unas ranitas que estaban saltando y de repente se caen al pozo, 2 ranitas. Vienen al pozo, ¿qué pasa? Se quedan prendidas por unas ramitas que estaban ahí en el pozo. Y estaban las 2 ahí, intentando llegar allá arriba otra vez de donde habían, desde la parte de arriba, no diríamos desde el inicio del pozo. Y estaban queriendo saltar y saltaban. Y ahí se juntaron todas las ranas, ¿sí? Las ranas alrededor del pozo. Y primero le miraban y le decían, vengan. Bueno, y ellas intentaban, pero de repente comenzaron las ranas a mirarle, diciendo que ya no hay solución. Y había 2 ranitas ahí saltando, y una rana, por un lado, una rana era sorda, por el otro lado la otra rana escuchaba bien, y esta rana que escuchaba bien se intentó, pero se desalentó porque las otras ranas le decían que ya no servía, ya no tenía sentido que salte. ¿Y qué pasó? Dice que esa rana se dio por vencida y se fue al fondo del pozo. Y se terminó la vida de la rana. Pero la otra ranita seguía insistiendo. Y las ranas de arriba le decían, no vas a poder. Y la rana miraba que le decían, insistía hasta que de repente salió del pozo. ¿Y qué pasó? La rana era media sorda. Entonces le preguntaron a la otra rana, ¿cómo fue que pasaste, que saliste del pozo? Y la rana le decía, pero lo que pasa es que ustedes me estaban alentando a que yo salga. Y que entonces... Bueno, había pasado eso. ¿Saben qué, hermano? Tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí?, las voces negativas. Las voces negativas nunca te van a llevar a algo bueno. Que esas voces negativas sean un empujón para hacerte salir adelante. Amén. Lo importante es tener un oído sabio, que cuando te desalienta no vas a poder. Esta rana, media sorda, pensaba que le estaban alentando y por eso salió. Al problema, a la situación, nos rendimos. Como se rindió la primer ranita. Se dio bueno, me rindo. Plop, se murió. Pero esta otra rana, a la situación, la veía como una oportunidad para salir porque escuchaba o ella veía aliento solamente. Y tenemos que cambiar la visión, hermanos. Amén. Hay riesgos que tomar. Hay obstáculos que nosotros tenemos que atravesar. Pero yo te digo, mira las cosas negativas con los ojos de Dios. Amén. Mira la situación por la que estás pasando con los ojos de Dios. Yo te digo, no te rindas. ¿Dónde estás? No te rindas. Si hay un problema en tu familia, yo te digo hoy, no te rindas. Amén. No te rindas si estás pasando